juntos, en armonía, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes. ¿De dónde? ¿Sí está leyendo conmigo? ¿Ah? ¿De dónde dice? ¿De montes de qué? De Sión, iglesia. Entonces hay rocío en Sión. Hay rocío en Sión. Y donde hay rocío hay brotes. Y dice allá en Salmo 132 que en Sión haré brotar el cuerno de David. ¿Estamos bien ahí, iglesia? Mire, me estoy esforzando para que agarremos todos esta verdad. En Sión hay rocío, en Sión hay brote. Y una de las cosas que brota es que en Sión brota el cuerno de David. Amén. Ok, entonces dice ahí, hermano, si seguimos leyendo, dice que ese rocío desciende sobre Sión. Y mire lo que dice después: porque allí mandó el Señor la bendición, la vida eterna para siempre. Entonces, ¿será importante que nos congreguemos o hacemos los cultos virtuales mejor? ¿Será importante que estemos aquí, hermano? Entonces, todas aquellas cosas que no han brotado, ¿dónde cree que van a brotar? Aquí en la iglesia. Todas aquellas cosas que no se han evidenciado de nosotros, ¿dónde cree que vamos a venir a recibir el rocío para que esas cosas broten en nosotros y sean evidentes? Aquí en la iglesia. Aquí es donde el Señor nos está preparando. Aquí es donde el Señor nos está, hermano, perfeccionando. Aquí es donde el Señor nos está dando las victorias. Aquí es donde el Señor nos está quitando todas aquellas cosas que nos estorban para avanzar en la vida en Dios. Entonces es importante que nos congreguemos. Es importante que estemos unidos, juntos y en armonía. Amén. Ok, entonces ahí Sión es un lugar donde brota las cosas. Y Salmo 132 dice ahí, tal vez lo colocamos, Salmo 132, 17 dice: allí haré brotar un cuerno para David. Allí haré brotar, ahí haré reverdecer el cuerno de David. Ahí haré surgir el poder de David. Ahí haré florecer el poder de David. Ahí haré florecer el cetro de David. Ahora, ¿qué será eso del cuerno, hermano? ¿Qué será eso del cuerno? Mire, me fui a estudiar un poquito ese cuerno y aparece en varios versículos. Por ejemplo, cuando dice la Biblia que Abraham llegó a aquel monte a entregar a su hijo, a ofrecer a su hijo, y el Señor le dijo que no le hiciera daño, dice que él alzó sus ojos y miró a un corderito trabado por los cuernos. Ahí está esa palabra. Ese es como poder, es unción. Pero yo quiero dejarlo ahí con David, porque yo quiero hablarle esta noche de la unción de David, pero más que todo en el plano familiar. El domingo vamos a extenderlos un poquito más, pero hoy quiero quedarme en lo familiar, como un viernes. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, está donde van a ungir a David. Y cabalmente, hermano, con que lo ungen, donde llevan el aceite, es un cuerno. Es un cuerno. Por eso el cuerno de David. El cuerno de David es igual la unción de David. Es esa habilitación que tuvo David, hermano. Y mire, por favor, no nos vayamos a perder el sentido del mensaje. Yo haré brotar en Sión, en la iglesia, el cuerno de David. Eso es, yo haré brotar en la iglesia la unción de David. Entonces este es el tiempo, hermano, donde la iglesia tiene que ser habilitada con una unción especial. Mire, la unción que recibió David, para mí, en lo personal, no la recibió nadie más. La habilitación que recibió David, hermano, no la recibió nadie más. Esa es una unción especial. Es más, la Biblia dice que él fue ungido más que sus compañeros. Es una unción especial. Y que la Biblia nos diga que en este tiempo va a resurgir esa unción, va a brotar nuevamente esa unción. Entonces yo quiero, y yo he estado orando y yo he estado ministrando, no solo con ustedes. Ahí el miércoles nos reunimos con los hermanos de los dones del Espíritu, una enseñanza hermosa que estuvimos impartiendo ahí con ellos, y hablamos de esto de manera profética esto. Entonces hay una unción de David. Entonces yo le digo a los hermanos, yo como pastor necesito ministrar esto a la iglesia. Necesito que la iglesia absorba esto, que creamos esto, que este es el tiempo donde el Señor hará brotar en esta casa la unción de David.
Este es el tiempo donde el Señor hermano, va a hacer brotar aquí todo ese mover que podemos leer en los salmos, que podemos leer en la vida de David. Entonces dice la Biblia ahí que Samuel tomó el cuerno de aceite. Mire, hay un cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Desde aquel día, dicen adelante. Y luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Entonces ahí hay un cuerno, hermano, que ungió a David. Es un cuerno de aceite, es un cuerno de habilitación, hermano. Ese es un cuerno tremendo que lo tuvo Samuel, que lo tuvo David y que después se lo trasladaron a Salomón. Hasta ahí le di seguimiento. Fíjate, a Salomón también lo ungen con un cuerno y lo que da a entender la Biblia es que es este mismo cuerno. Y lo que me da a entender la Biblia es que ese cuerno, hermano, fue pasando de generación en generación hasta llegar a nuestros días. Y entonces el Señor dice, bueno, ese mismo cuerno de unción es el que haré brotar en Sión. Entonces, qué importante es que tomemos esto, hermano. Entonces ahí hay que ir a revisar todo lo que hacía David. Mire, me fui a buscar esto, hermano, a ver, ¿dónde aparecía, por lo menos en los días de David, dónde aparecía ese cuerno? ¿Dónde aparecía esa habilitación, esa unción? ¿Qué es lo que tipifica esa unción? Y entre muchas cosas, hermano, yo escogí estas. Tal vez se las voy a presentar todas porque va a ser imposible que hable de todas. Ese cuerno de David, lo que representa ese cuerno de David, esa unción de David, lo que representa, hermano, es salvación. Yo no hay cómo ponerle a esto, solo lo quise explicar de esta manera. Tiene que ver con la estirpe. Es que, mire, si pongo solo familia, si pongo solo casa, se queda muy, muy cortito, hermano. Porque lo que vamos a ver es cómo ese cuerno habilita, cómo esa unción habilita de manera generacional. Y por eso quiero hablar hoy de lo familiar. Porque hay una unción de Dios para nosotros donde quiere habilitar generaciones, no solo una familia, sino que esa bendición pase, hermano, para los hijos, para los hijos de los hijos, para los hijos de 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 los hijos, y que pase hasta 1000 generaciones, que sea una bendición prácticamente eterna. Hablando familiarmente, hablando generacionalmente. Entonces ese cuerno, esa unción habilita a los hombres, habilita a los hogares, habilita las casas, hermano, para que sean casas duraderas, para que no sean casas como la de Saúl, que en algún momento tuvo poder, gloria, tuvo fama, hermano. ¿Qué no tuvo la casa de Saúl cuando él fue rey? Pero después esa casa se extinguió, hermano. Leer la historia cuando el general que tenía Saúl fue a ungir uno de los hijos de Saúl como rey, y ese todo lleno de miedo, hermano. Dice que no pudo ejercer el reinado y lo terminaron matando, porque todo así, todo lleno de miedo. Y así poco a poco dice que la casa de Saúl se fue extinguiendo. O sea, no fue una casa duradera. Mientras que la de David sí es una casa duradera. David tuvo esa unción de establecer una casa a lo largo de los tiempos, de la cual todavía se habla hoy. Y todavía se dice hoy que un heredero de David es el que se va a sentar en el trono eterno. ¿Quién cree que es ese heredero de David? Pues es Cristo, hermano. Y mire dónde está David. Hermano, nuestras generaciones debemos de ungirlas con esa unción que cayó sobre David. Por eso quiero hablarle de ese cuerno de David, que nuestras casas puedan estar habilitadas con esa unción. Ok, ¿qué más le anoté por acá? Habla de fuerza, hermano. Creo que el domingo vamos a hablar un poquito de eso, cómo el cuerno es el aumento de nuestras fuerzas. Habla de la restauración también, hermano. Ese cuerno tiene ese poder, restaura. Es lindo, mire. Isaías 22:22 habla de que hay una llave de David. Hay una llave de David. Qué lindo que seamos habilitados con esa llave, hermano. Dios santo, a ver cuándo hablamos de ella.
la exaltación que se le dio a David también, Salmo 89:20. Y hasta que seamos confirmados. Cuando le hablo de confirmación, es que Dios dice: esta casa va a permanecer para siempre. Hermanos, mire, aunque nosotros quizás ya no vamos a estar, si el Señor se tardara, ¿va? Así como están las cosas, hay que tener cuidado ahorita para decir que, hermano, de aquí a 500 años, ¿cómo vamos a estar? Pero imagínese usted que el Señor se tardara, que el Señor se tardara, vaya, que se tardara 300 años más, vaya. Todos los que estamos aquí ya no vamos a estar. Pero van a estar nuestras generaciones. ¿Cómo van a ser nuestras generaciones? ¿Van a tener memoria de lo que nosotros estamos haciendo hoy? Van a preservar lo que les hemos ido trasladando de generación en generación. Entonces, para eso, hermano, más que disciplina, más que qué sé yo, más que enseñanza, más que otra cosa, lo que necesitamos es la unción de David. Es ese cuerno de David. Necesitamos que nuestras casas sean ungidas con el cuerno de David. Que ese aceite caiga sobre nuestras casas, hermano, y que ahí nuestras casas sean, hasta ese punto número 7, mire, hasta que sean confirmadas. Confirmadas. Una casa confirmada es: esta casa va a permanecer por los tiempos. Esta casa se va a mantener. Y el caminar del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, en aumento, en aumento. Eso es, las casas de nosotros, en vez de menguar, van a ir aumentando. Entonces la casa de David tuvo eso. Mire, no anoté ahí el versículo, pero creo yo que está en 2 Samuel capítulo 3. Tal vez lo colocamos ahí, verso 1, donde dice que mientras la casa de Saúl se iba debilitando, la de David iba en ascenso. Ahí vemos, hermano, las dos casas, las que le estaba mencionando. Pero qué importante es ese cuerno que ungió a David, hermano. Qué importante es, y qué lindo, mejor todavía. Es más lindo todavía que el Señor nos diga: yo haré brotar ese mismo cuerno en medio de Sión. O sea, las familias de Sión van a ser ungidas con ese mismo cuerno que ungió el Señor a David. Entonces, creo yo que 2 Samuel 3, si no estoy mal, hermano, es donde dice que hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo, mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Entonces, la unción de David, el aceite que cayó sobre David. ¿Cuántos quieren el aceite que cayó sobre David, hermano? Yo necesito ese aceite para mi casa principalmente, hermano. Y luego para esta casa también necesito ese aceite. Que las familias sean ungidas con ese aceite. Que las familias sean ungidas con ese aceite. Mire, quién sabe si el domingo no unjamos la iglesia, fíjese, pero con esa visión, con esa panorama profética de que el aceite que cayó sobre David va a caer sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Ahí yo creo que nos vamos a preparar para el domingo, para ungir la iglesia el domingo con esa visión de ese aceite. Ok, entonces aquí vemos una casa, hermano, que fue ungida, la casa de David, y se iba fortaleciendo. Es una casa que va en ascenso, es una casa que va, hermano, desarrollándose. Entonces mire, en 2 Samuel capítulo 23, veamos un poquito esa casa de David, veamos un poquito lo familiar de David. En 2 Samuel capítulo 23, hermano, dice: el Dios de Jacob ha hablado. Esta escritura que estamos leyendo son las últimas palabras de David. Ya David está entregando su estafeta, hermano. Ya David está despidiéndose de esta dimensión para luego irse con el Señor. Dice: el Dios de Jacob ha hablado, la roca de Israel me ha dicho. El que gobierna a los hombres con justicia, el que gobierna con temor de Dios, es como la luz de la mañana. Otras versiones seguramente han de decir: es como la luz de la aurora. Al levantarse el sol, una mañana sin nubes,
que después de la lluvia, oiga ese dato, después de la lluvia, después del riego, es que quiero hacer énfasis en esto, hermano, después de exponernos a la palabra, después de que caiga la lluvia sobre nosotros, hace brotar, hace germinar lo sembrado, hace germinar la tierra. Entonces David viene y agarra todo eso que leímos ahorita y dice: mi casa. Lo lleva a la familia, dice. Hay versiones que dicen: no es así mi casa para con Dios. Esta versión no lo dice así, pero usted busca la versión de las Américas, dice: no es así mi casa para con Dios. Entonces está hablando de su casa, la casa de David. Él en los postreros días de él, hermano, y esto hay que decirlo también, ¿verdad? Porque fue una casa bien golpeada, hermano. La casa de David fue una casa golpeada. La casa de David tuvo unos problemas bien feos, bien terribles, hermano, pero fue una casa restaurada, fue una casa que terminó bien, hermano. Entonces agarremos un poquito de consuelo en esto. No importa las caídas que hemos tenido, no importa los fracasos que hemos tenido, no importa las pérdidas que hemos tenido, no importa los malos momentos que quizás familiarmente hemos vivido. Lo importante es que ese aceite va a traer restauración para que nos repongamos de cualquier ruina, para que nos repongamos de cualquier caída, y que nosotros, nuestros últimos días, podemos decir: gracias, Señor, porque me has dado una casa estable. Gracias porque me diste un matrimonio estable. Gracias porque me diste una familia gloriosa. Gracias, Señor, gracias, Señor. Entonces, hermano, David ahora en sus últimos días, después de haber tenido hijos en conflicto, después de haber caído en un adulterio, después de que se le murió un niño recién nacido, ¿qué más le pasó familiarmente? Después de que su hijo se le volteó, hermano, y le quiso matar, después de que uno de sus hijos mató a uno de sus hermanos, después de que uno de sus hijos violó a otra de sus hijas, ¿cuántas cosas en lo familiar le pasaron? Pero de todas ellas, ese aceite lo repuso, ese aceite lo restauró, ese aceite, hermano, le sanó su corazón, le sanó todos esos malos momentos que tuvo. Hermano, son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Más vale cómo terminemos, hermano. Nuestro final es glorioso, nuestro final en Dios es glorioso. Solo dejemos que ese cuerno de David brote sobre todo, hermano. Que brote en tu vida, que brote en tu casa y que brote en este lugar, que brote en nuestra familia. Entonces este hombre, hermano, empieza a hablar de su casa, y dice: mi casa es estable. Pero mire qué lindo, ¿dónde es estable? Junto a Dios, junto a Dios. Mientras nosotros estemos con el Señor, nuestras casas van a ser estables. Dice: porque hizo conmigo un pacto eterno, bien reglamentado y garantizado en todo, hermano. Fue como un contrato que el Señor hizo con David. Mire, esa unción trae un acercamiento. Ese cuerno de David lo que trae, hermano, es que Dios nos empieza a hablar puntualmente acerca de nuestras casas, que el Señor empieza a establecer promesas puntuales acerca de nuestras casas. Entonces dice David: hizo un pacto eterno. No es un pacto temporal, no, es un pacto eterno. Es un pacto bien reglamentado y es un pacto bien garantizado en todo. Pero luego dice: Él hace que broten mis triunfos y que se cumplan mis deseos. Oh, qué lindo esto, hermano. Muchas cosas que decir aquí. Entonces, este aceite, este cuerno de David, para lo familiar, hermano, trae muchas bendiciones. Aquí estamos hablando de David, no nos hemos salido del personaje. Por eso el cuerno de David, la unción que cayó sobre David, la unción que fue derramada sobre David, en lo familiar, hermano, es extraordinaria, y tenemos que pedirla para nosotros. Tenemos que decirle: Señor, yo quiero ser ungido con esa unción. Yo quiero que unjas mi cabeza así como la ungiste a David. Yo quiero que ese cuerno aquí entre nosotros brote, Señor, y que nos unja, que nos habilite en lo familiar para que nuestras casas sean casas estables, hermano. Número uno, estables. Que haya yo le puse aquí, mire, le extraje algunos puntos de eso que leímos. Dice, yo lo que anoté aquí es que
es una dinastía permanente. Cuando se habla de dinastía, hermano, tal vez esa palabra no es muy común entre nosotros, pero es una generación que permanece por los tiempos, hermano. Permanece. Por eso usted lee los libros por ejemplo, usted lee los libros de reyes, y todos los reyes de la línea de Judá, todos, hermano, van a pegar con que David es el padre de ellos. Y ahí hay cualquier cantidad de años. Pero como el nombre de David estuvo, hermano, durante todos los tiempos, ahí estuvo el nombre de David, el padre de David, mi padre David. Hasta en el Nuevo Testamento, hablando Pedro, dice: nuestro padre David dijo esto y esto. Mire, hasta los tiempos de Jesús, hermano, él decía, se hablaba de David. Es un nombre que permaneció, es una dinastía que se extendió, hermano, por los tiempos. Entonces, este aceite trae una casa firme, una casa estable, una casa que permanece, hermano, una casa renovada. Hay renovación en las casas, una casa con pacto eterno. Qué lindo, hermano, es que mire, la Biblia habla, por ejemplo, de unos personajes que venían de un hombre llamado Recabita, dice la Biblia. Eso está en Jeremías 35 o 37, podría estar. Y dice, hermano, que esos guardaron un pacto. Pero se va a investigar, dice que más de 200 años se había hecho ese acuerdo, ese voto, ese pacto. Y todas sus generaciones lo guardaron. El pacto que ese hombre había hecho es: ninguno de los míos va a tomar vino. No tome vino, ninguno de los míos. Ninguno de mis generaciones va a tomar vino. Ninguno de mis generaciones, sabe que por alguna razón y tiene alguna aplicación espiritual, dice: ninguno de los míos se va a establecer en ningún lugar. Es peregrino en esta tierra. Eso es, nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nosotros no somos de aquí, hermano. Nosotros estamos de pasadita aquí. Nuestra morada eterna está ahí arriba. Entonces, y dice que guardaron ese pacto. Entonces, ¿cómo algo se puede guardar, hermano, de generación en generación? Pues con la unción de David, con el cuerno de David. Que el Señor derrame ese cuerno sobre nuestras casas, hermano. Y que seamos, número uno, que seamos una dinastía permanente, que seamos una casa estable, que seamos una casa renovada, que seamos una casa con pacto eterno, que seamos una casa victoriosa y que seamos una casa plena, que haya plenitud en nuestras casas. Hermano, mire, que eso de último punto de plenitud es, hermano, que se cumplan, dice ahí David, el que hace que broten mis triunfos y que se cumplan mis deseos. Que se cumplan mis deseos. Fíjese que es importante que nosotros tengamos deseos, hermano. Ahí ahorita, solo ponga ahí en su mente: ¿qué deseos tiene usted en lo familiar? ¿Qué deseos tiene usted para con sus hijos? ¿Qué deseos? Pongámonos aquí un momentito, solo unos 3 minutitos, solo póngase a pensar un poquito. ¿Qué deseos tengo yo? Aquí me voy a poner yo también. ¿Qué deseos tengo para mi familia? ¿Qué deseos tengo para mis hijos? ¿Qué deseo tengo para mi casa? Para mi esposa. ¿Qué deseos? ¿Qué es lo que anhelo? Hermano, entonces el aceite de David hace que esos deseos se cumplan. Porque yo le aseguro que ningún padre de familia, ninguna madre de familia va a querer algo malo para sus hijos, ni para su casa. Siempre queremos cosas buenas, y eso es lo que viene de parte de Dios a nuestro corazón. Entonces, qué bueno es que los anhelos que tenemos, pidámosle al Señor que los anhelos que yo tengo en mi corazón sean tus anhelos, Señor. Yo quiero que mi corazón esté alineado a tus deseos, a tus pensamientos, para que lo que yo piense acerca de mi familia, de mi esposa, de mi cónyuge, de mis hijos, Señor, de mi casa, esos deseos tú los tomes, tú los veas, y por ese cuerno de aceite se empiecen a cumplir. Puede ser que alguien, hermano, no sé, puede ser que alguien quiera: yo necesito una casa para mis hijos, necesito dejarles un hogar a mis hijos, darles un hogar a mis hijos, yo necesito, diría alguien más, yo necesito, puede ser matrimonio, yo necesito tener hijos porque no puedo tener hijos. Alguien puede decir: yo necesito darle más tiempo a mis hijos. Hermano, ¿cuántos deseos habrán en cuanto a la familia? Entonces la Biblia nos enseña, hermano, que
hace que los deseos se cumplan. Hay un versículo en Salmo 37:4, creo que está, donde dice, pon tu delicia, pon tu deleite en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces mire cómo tenemos que ir alineando todo esto, hermano, porque lo que el Señor seguramente, hermano, lo que el Señor quiere hacer para con cada familia es bendecirnos, hermano, es bendecirlo. Entonces que brote ese cuerno de David, que brote esa unción de David, que venga esa unción de David, hermano, a nuestras casas, sobre todo a nuestras vidas, para que entonces nos reunamos aquí, familias que estamos bajo la unción de David. Entonces la iglesia va a estar conformada por familias que están, hermano, desarrollándose, hermano, de alguna manera con la unción de David. Entonces, ¿qué va a pasar en una iglesia así, hermano? ¿Qué va a pasar en una iglesia así? Pues vamos a tener una familia estable. Todos vamos a tener aquí familias estables. ¿Sabe qué? Entonces, en esta iglesia no se va a hablar de divorcio. Vamos a cancelar las consejerías para divorcio porque ya no van a haber. Dígame, hermano, dígame. Pues ese sería un problemita. Eso es como no tener metas. Entonces, hermano, mire que la pregunta, hermano, ¿qué pasa si uno no tiene ningún anhelo en el corazón? Pues hay que pedirle al Señor, Señor, muéstrame tus planes. Si yo estoy respirando todavía, es porque tengo propósitos en ti. Si yo estoy aquí en esta tierra todavía, es porque yo tengo propósitos que realizar. Tal vez yo no los mire, pero tú sí los tienes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar, hermano, pedirle al Señor que se nos revele cuáles son los planes que tiene el Señor para nuestra vida todavía. Mire, yo estoy algo seguro y está refutado en la palabra, que si después de una pandemia como la que atravesamos, si después de vivir en un país, hermano, donde la vida realmente es complicada en cuanto a la delincuencia, en cuanto a esto y lo otro, y que nosotros estemos vivitos y coleando aquí todavía, es porque tenemos cosas por desarrollar en Dios. Así es que todos nosotros tenemos cosas por desarrollar en Dios. Todos, hermano. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Empezar a buscarla. Señor, aquí estoy. Todo este tiempo yo no me había dado cuenta, he vivido desorientado, he vivido sin metas, he vivido sin objetivos, pero yo sé, ahora me doy cuenta que yo tengo algo que realizar en Dios. Me pongo a tu disposición, dime para qué te puedo servir todavía. Y ahí el Señor, hermano, va a ir obrando. Mire, el enemigo trabaja de una manera las mentes, hermano. Las mentes, sobre todo las mentes las comienza a trabajar, que no servís para nada, no tenés oportunidad. Mira, nadie te llama, ni un mensajito te mandan. Fíjese que mi pastor cuenta una anécdota de un muchacho que estaba así, joven, no se había casado, no, entonces él se deprimió tanto y entonces dejó de pagar todo, hermano, dejó de pagar las facturas y todo, y entonces nadie le llamaba, ni la familia, y se empezó así como a deprimir todo. Entonces dice, pues yo voy a dejar de pagar la luz, porque así por lo menos los del ENE me van a ir a cortar la luz y se acuerdan de mí. Hermano, eso lo cuenta mi pastor. Yo digo, si mi pastor lo cuenta, porque así fue, hermano. Y dice que dejó de pagar la luz 3, 4 meses y ni los del ENE llegaron. Y una vez llegaron donde los vecinos, dice, a cortarle y él salió alegre, van a venir donde mí, dice, hermano, y dice que solo lo miraron y ni lo voltearon a ver. Más deprimido aquel, Dios santo, ¿será que es que yo estoy invisible? Dice, hermano. Y dice, y cuenta mi pastor, dice que lo llamaba, hey, vengan, hermano, y no le paraban bola. Entonces imagina cómo estaba la mente de esa persona. El enemigo cómo empieza a trabajar la mente, hermano, de que no servimos para nada, de que yo no vine a nada de este mundo, de que no nací para amar, nadie nació para mí.
Bueno, el Señor puede cambiar esa realidad. El Señor puede cambiar esa realidad. Y por eso la palabra del Señor viene. Hermano, mire, el Señor puede cambiar esa realidad. Tal vez tendría que cambiar el mensaje y tal vez ahí vamos a orar al final, amado. Oiga, vamos a orar al final. Pero gente que estuvo, hermano, ya como desahuciada y que el Señor la restauró. Mire, de aquí le he hablado de uno que está en 1 Samuel capítulo 30, donde su amo lo abandonó porque estaba enfermo. Lo dejó tirado en el camino. No me sirves. Por lo menos llévame a la casa. Aquí te quedas en el camino. Lo dejó tirado en el camino. Hermano, 3 días ahí. Y dice la Biblia que estaba muriéndose ya cuando David y su gente llegó a donde estaba él. Y David le dio pan, le dio agua y lo empezó a sustentar con pasas. Y dice que aquel se reanimó, su espíritu volvió a vivir. Y entonces David lo empieza a entrevistar y le dice: ¿quién eres? ¿Para quién trabaja? Yo soy un amalecita y soy un esclavo de un egipcio, o un egipcio esclavo de un siervo de Amalecita, algo así es. Y entonces, hermano, dice David, lo agarra y dice: este es importantísimo para mi labor en este momento. Porque ese es el que conocía a dónde se habían llevado las pertenencias de David. Es una historia que le habían quitado a David todas sus esposas, sus hijos se los habían llevado cautivos. Y ese, hermano, era uno de los que había ido a saquear la ciudad de David. Entonces cuando David se dio cuenta que ese era uno de los que habían saqueado, este se convierte en mi soldado más importante en este momento, porque este me va a llevar directito a donde está el enemigo con mis pertenencias. Entonces, mire, ningún soldado de David fue tan importante para esa operación que ese que había sido despreciado, que ese que había sido abandonado, que ese que había sido excluido. Entonces, la enseñanza ahí es: cuando el enemigo nos desecha porque ya no le servimos, ya le entregamos nuestras fuerzas a él, ya le entregamos nuestra juventud al enemigo, ya le entregamos toda nuestra vigor al enemigo en delitos, pecados y todo lo que usted sabe, ya le entregamos todo, hasta que estamos exprimidos. El enemigo dice: ya no me sirves para nada, ya no me sirves para nada. Pero viene Cristo y dice: yo te voy a restaurar porque tú eres útil para mi reino. Viene Cristo y dice: aunque el enemigo te despreció, para mí eres importante. Yo te voy a sustentar, yo te voy a dar pan, yo te voy a dar vino, yo te voy a dar agua, yo te voy a dar la administración del Espíritu Santo, para que seas una pieza importante en mi ejército. Entonces el Señor restaura, hermano. El Señor lo primero que hace es nos transforma nuestra mente para que nosotros entendamos que somos útiles para el Señor. Quiero que sepa, amado, que todos nosotros somos útiles para el Señor. Todos nosotros somos importantes para el Señor. Solo empecemos a alimentarnos de ese pan, empecemos a sustentarnos de ese pan. Entonces, hermano, la casa de David es una casa renovada, es una casa permanente, es una casa estable, es una casa, hermano, que con esa unción que le llegó, él pudo ser restaurado. Hermano, Dios es un Dios de restauración. Mire, por eso le voy a leer esto. Amós 9:11, la versión Nueva Traducción Viviente. En aquel día restauraré la casa caída de David. Mire por qué dejo esto de último. En aquel día restauraré la casa caída de David. Repararé sus muros. Mire qué cosas, hermano. Repararé sus muros dañados. De las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Entonces, lo que quiero mostrarle con este versículo es que una de las cosas que trae la unción de David es restauración.
Yo le puse en colorcitos ahí. Es restauración, es reparación y es reedificación. Hermano, como le expliqué hace un momento, la casa de David no solo fueron victorias. La casa de David no siempre estuvo de pie. La casa de David sufrió golpes, y golpes muy fuertes. David, el mismo David, lloró, hermano. Lloró, dice que subía al monte de los olivos con los pies descalzos, hermano, con ceniza sobre su cabeza, cuando su propio hijo lo quiso matar y se levantó contra él. Y por si fuera poco, aparece uno de los benjaminitas, que al final era de la tribu de Benjamín, a la que pertenecía Saúl, y lo empieza a maldecir, le empieza a apedrear, le empieza a tirar polvo, le dice sanguinario, y en lo que iba viendo de su hijo, hermano, le sale ese otro problema. Entonces la casa de David no siempre estuvo de pie. Hermano, ¿qué nos enseña esto? Que nosotros estamos en un ambiente, no decirlo ambiente, sino estamos en una dimensión donde nuestras casas pueden ser azotadas. Yo no le vine a enseñar hoy que su casa siempre va a estar, hermano, así como que en buenos tiempos. No. Nuestras casas se enfrentan a situaciones difíciles, se enfrentan a noticias no agradables, se enfrentan, hermano, a casos donde nosotros no quisiéramos, hermano, entrar en ellos, pero vienen. Lo que sí nos garantiza la unción de David es la unción, hermano, que aquella casa que es edificada sobre la roca, le van a venir vientos, le van a venir tormentas, le van a venir situaciones difíciles, pero esa casa no caerá. Esa casa se mantendrá de pie. Es una casa que permanece. Y de repente, hermano, hay cosas que de repente hay que restaurar. Claro que sí, hay que restaurar. Hay que reparar. Sí, hay que reparar. Hay que reedificar algunas cosas, sí, hay que reedificar. Pero eso también lo da la unción de David. Nos da la capacidad, hermano, de reinventarnos, de levantarnos y levantarnos con más fuerza. Este es el tiempo, hermano, donde si nuestras casas han sido azotadas, han sido golpeadas, hermano, si nuestras casas han sufrido algún tipo de daño, de ruina, hermano, este es el tiempo donde la unción de David nos permite que nos levantemos, reedifiquemos y restauremos nuestras casas. Si hay matrimonios que han sufrido daños, si hay matrimonios que, hermano, ahí el enemigo ha querido, hermano, derribarlos y ha golpeado, sí, ha golpeado, pero en el nombre de Jesús ese aceite cae sobre nosotros, brota ese cuerno de David, ungiendo cada casa, ungiendo cada hogar, para que venga la restauración. Que venga la restauración. Mire, tal vez ponen ahí Amós 9:11. Hermano, esto en otras versiones, yo lo puse en esta versión, pero eso está en el Nuevo Testamento también, en Hechos 15, donde el Señor dice: yo restauraré el tabernáculo caído de David. Ese es ese versículo. Pero aquella versión dice: yo restauraré la casa de David. Entonces habla de restauración. Habla de restauración. Entre lo poco que el Señor me ha permitido así estar cerca, hermano, fíjese, tal vez los hermanos de alabanza van subiendo mientras le cuento esto, hermano. Ahí con mi esposa, allá todavía en la central, ya estaba discipulando, ya tenía un discipulado a cargo. Y a ese discipulado empezó a llegar un hermano. Solo verlo, hermano, solo con verlo nosotros ya sabíamos que, ahí mi esposa, ella bien sabe quién es él. Hermano, solo verle el rostro y nosotros sabíamos que venía desarmado, con una historia. Después nos sentamos y platicamos un poquito y conocimos su historia. Pero ese hermano, una vez lo vimos, no en la iglesia ni ahí en el discipulado, sino que lo vimos así en una terraza de una casa, lo vimos sentado así, hermano, ido, con un semblante Dios santo. Entonces yo le dije a mi esposa: el hermano tiene problemas. Entonces lo empezamos de alguna manera, empezó a ir al discipulado, ahí empezó a recibir la palabra, y de pronto, hermano, ya lo miramos que él va cambiando, ya no es el mismo.
Y diría alguien por ahí, qué chiquitito es el mundo. Después conocimos a la que había sido su esposa, sin saber que era ella. Empezamos a hablar y ya fuimos atando cabos, como dicen ahí, hermano, y nos dimos cuenta que él era la esposa de la otra hermana, que también teníamos alguna comunicación, pero no dijimos nada, obviamente. Dejamos ahí, dejamos que el tiempo pasara. Hermano, cuando menos se acuerde, lo miramos uniformado, sirviendo, ya con otro semblante, ya de otra manera, hermano. Y empezamos a ver la restauración. Después los miramos juntos con la que había sido su esposa. Los miramos juntos. Usted sabe, uno que no le gusta, pero lo entretiene, ¿ah? Ya están juntos los hermanos. Después conocimos a su hija, que estaba ahí también, y fuimos entrando con esa familia, hermano, y vivían en lugares separados, pero ya por lo menos un acercamiento, hermano. Y él se empieza a meter al discipulado, pero ya no como solo a recibir, sino que ahora ya lo vimos discipulando él. Es más, el que está en el discipulado, creo yo que todavía está él, el que está en el discipulado que yo tenía ya, es él. El otro día lo vi en una foto ahí, hermano, bien así, sirviendo en sabiduría empresarial, creo que estaba. Y yo le digo, mira, mi amor, cómo el Señor restauró esta vida. Hermano, para no hacerle largo el cuento, restauró su matrimonio. 20 años estuvieron separados y el Señor restauró ese matrimonio otra vez. Entonces, cuando nosotros empezamos a exponernos al rocío de la palabra, entonces el cuerno de David empieza a brotar. Y entre todo lo que hay es restauración, hermano. Es restauración. No hay nada imposible para Dios. Si hemos estado olvidados, como el caso que le decía, si hemos estado en problema, hermano, dejemos que brote el cuerno de David entre nosotros y el Señor va a dar restauración. Le ruego que se ponga de pie, le ruego que se ponga de pie. Hermano, entre todo lo que quisiera también, tal vez el domingo llevamos un poquito. César, tal vez poneme ahí Salmo 92:10. Que este es otro de lo que tiene que brotar entre nosotros, hermano. David, no me recuerdo la versión. Esta versión creo que hay una versión. Esa creo que es. Sí, ahí les puse la versión que era. Mire, David dijo esto, en algún momento él dijo esto: pero tú me has hecho fuerte como un buey, me has ungido con el mejor aceite. Hay una versión, no es esa, donde dice, pero tú has aumentado. La diosa habla hoy, ya me acordé. La diosa habla hoy, dice, pero tú has aumentado mis fuerzas como la de un toro. Si nos faltan las fuerzas, si nos ha faltado la fe, hermano, este es el tiempo donde digámosle al Señor: Señor, yo quiero que me unjas con ese aceite que ungiste a David. Porque Él dice ahí: has ungido mi cabeza con el mejor aceite. Pero una de las cosas que trae ese aceite, hermano, es fuerza. Y es un aumento de fuerza. Es una fuerza que va de gloria en gloria, de poder en poder. Y hermano, mire, esta versión dice como un toro. Sí. Tal vez busca la diosa habla hoy, que me gusta cómo lo tradujo. Hermano, ¿cuánta fuerza tiene un toro? Mire, aquí el hermano Gerson se tomó una foto con el apóstol cuando vino. ¿Y sabe cómo lo puso? Con el mero toro. Hoy que estaba estudiando me acordé de eso. De aquí es donde saca el hermano. Con el mero toro, dice. Hermano, el toro es un animal fuerte. Es un animal que siempre va para adelante. Siempre va para adelante, para adelante, para adelante. Ese no le dice no a nada, ese no retrocede. La unción de David trae eso para nosotros. Nuevas fuerzas. Una fuerza, hermano, que siempre nos va a impulsar hacia adelante.
hacia adelante, hacia adelante. Cierre sus ojitos. Yo quiero orar que brote el cuerno de David aquí entre nosotros, que venga esa unción. Y usted, después de haber recibido la palabra, ¿sabe qué, hermano? Abra sus labios, dígale: Señor, yo quiero esa unción. Yo quiero esa unción. Si yo te pudiera pedir una unción específica, yo quiero la unción que le diste a David, Señor. Yo quiero la unción que le diste a David. Yo quiero la unción que le diste a David. Yo le voy a pedir a mi hermano: venite para acá. Venga, 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 vamos a orar. Sí, venga, venga. Si hay alguien más que necesita oración, hermano, si Dios lo ha traído aquí, no es casualidad, amado. Si Dios lo ha hecho venir a esta casa, no es casualidad. Dios tiene propósitos y tiene planes. Le voy a pedir al hermano Antonio: venga. Hermano Omar Pais también venga. En el nombre de Jesús. Si Dios lo ha traído aquí, es porque hay un propósito en su vida. Es porque Dios va a hacer algo nuevo en su vida. Dios le va a permitir como nacer de nuevo. En el nombre de Jesús. Ahí oren por él, pero oren con todo su corazón. Oren con todo su corazón. Hermano Giovanni, si está por ahí, venga también. Oremos aquí por el hermano Gerson, venga, ore ahí también por él. Hermano, si hay alguien más que necesita esa unción, tal vez en lo familiar, tal vez usted dice: Señor, yo necesito restauración en mi vida. Venga aquí enfrente. Venga aquí enfrente. Esta es una noche muy especial. Si hay alguien que dice: Señor, este mensaje yo lo estaba esperando, necesito esa unción, necesito ese aceite, venga aquí enfrente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Hay un mover de Dios en este lugar. Hay un mover de Dios en esta casa hoy. Ese aceite está brotando. Ese aceite está brotando. Esa unción está brotando. Háganse más para acá, hermano. Vénganse aquí al centro. Vénganse aquí al centro. Padre, en el nombre de Jesús, por aquí ubiquémonos. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe ese aceite. Ahí abre tus labios. Recibe ese aceite, recibe esa unción. Si hay alguien más que quiera venir aquí enfrente, dígale: Señor, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida. En el nombre de Cristo. Cantemos ese himno. Cantemos ese himno. Aleluya. A él correrá el justo. Oh, Señor. Y levantado será. Aleluya. A él correrá el justo. Úngenos con ese aceite, Señor. Y levantado. Porque nada hay imposible para el Señor. Porque nada hay imposible para el Señor. Recibe ese aceite. Ese aceite que restaura. Ese aceite que repara ruinas. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, aquí está el Señor. Tenga fe, aquí está el Señor con ustedes. Ahora mismo el Señor derrama de ese aceite. Ahora mismo reciba esa unción del cuerno de David. Oh, así como Samuel derramó ese aceite sobre David, yo vengo derramando ese aceite. Ese cuerno hoy lo vierto sobre su cabeza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Corre fuerte es el nombre del Señor. Este es el tiempo de reverdecer. Este es el tiempo de nuevos brotes. Este es el tiempo de tu resurgimiento. Este es el tiempo. Este es el tiempo de crecer. Este es el tiempo donde el Señor hace brotar lo nuevo. Este es el tiempo donde el Señor se manifiesta en ti, en los tuyos, en tu casa. Oh,
Hasta aquí todo rechazo, hasta aquí todo olvido, hasta aquí todo aquello que te ha detenido. Ahora recibe ese aceite en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, gracias Padre, gracias Señor. Tu mano poderosa, tu aceite ahí sobre la cabeza, tu aceite sobre la cabeza, tu aceite, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, el cuerno de David ahí derramándose en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Recibe conforme a la fe. 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 Oh, gracias Señor. Aleluya. Oh, gracias Señor. Que surja. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Un minutito más, solo recibamos esta bendición. El cuerno de David se vierte sobre esta casa, trayendo restauración, trayendo un renuevo, trayendo reedificación, hogares reedificados, familias restauradas, matrimonios restaurados. Oh, fuerzas nuevas, fuerzas como la de un toro, como la de un búfalo. Oh, en el nombre de Jesús, el cuerno de David ha brotado en esta casa. Como pastor, dejo establecido que ese cuerno ha brotado en este lugar, que ese aceite comienza hoy a ministrar nuestras vidas, nuestras casas, nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros hijos. En el nombre de Jesús, toda esa bendición que recibió David, con esa unción la recibimos hoy. En el nombre de Jesús, Iglesia de Cristo, le bendigo. Reciba ese aceite sobre su cabeza, recibe esa unción sobre su cabeza, y que la gloria de Dios empiece a manifestarse ahí en su casa. Amén, amén y amén. Aleluya. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga, que Dios le lleve con bien.